Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Agradezco a mi Dios en especial por permitirme el estudio de su palabra como parte de la adoración que cada primer día de la semana hacemos. Gracias a Dios, pues ya hemos cantado, hemos orado y seguiremos orando como parte de la adoración que nos toca presentar, el estudio de la palabra, la ofrenda, también parte de nuestra adoración. Yo sí quiero hacer una reflexión antes de dirigirme al tema de lo que estamos estudiando. A mí me incomoda mucho el por qué hermanos o hermanas, yo no sé quiénes han editado los himnarios, pero por qué se toman la libertad de cambiar las letras. Tenemos una versión autorizada, los himnos y cánticos espirituales, que lo editó el hermano Richard Tritt. Yo creo que yo ni era cristiano a la edad de 18 años y ese himnario ya existía. Y se han tomado la libertad cuando han reproducido himnarios en letras de cambiarle letras a los himnos. Hermano, ese himnario tiene derechos de autor. Y una cosa que tiene derechos de autor es una violación a la ley. Usted ni nadie tiene derecho a cambiar nada, ningún libro, aunque a usted no le parezca. Si a usted no le parece, lo mejor que tiene que hacer es no cantarlo, omitir ese canto, pero no tiene que tomar esa decisión. De ningún libro tenemos que tiene derechos de autor, tenemos libertad de hacer esos cambios. Por eso es que sucede, a mí me gusta cantar con el himnario de solfa muchos cánticos, pero sucede que hay una tergiversación de por lo menos 30, 40 cantos en las letras. Ojalá que esta observación que les hago corra, porque no es correcto eso, hermanos. Cada cántico es un poema a Dios y nosotros tenemos que reflexionar en lo que dice. Hay unos cánticos que tienen 5 estrofas y se tomaron la libertad de solo ponerle 3 estrofas cuando hicieron esa edición de papel sin solfa. Eso no procede, hermanos. Seamos correctos en respetar lo que otros escriben. Claro, yo estoy de acuerdo que si un himno contradice la palabra de Dios, evidentemente que no lo vamos a cantar. Eso es bien claro, pero yo creo que los himnos que tenemos no nos contradicen la palabra de nuestro Dios. Bueno, voy a continuar pues con mi estudio del libro de Levítico. Yo, como les digo, yo toda la semana, porque yo paso estudiando toda la semana, hermano. A mi edad de viejo, yo no recuerdo un día que no haya estudiado palabra de Dios, desde que me convertí al Señor. Entonces, cuando estoy estudiando, en este caso ahora el libro de Levítico, yo me estoy gozando porque las Sagradas Escrituras, hermanos, tienen tanta enseñanza que uno se queda realmente admiradísimo todo lo que uno puede aprender. Bueno, estamos estudiando
las ofrendas de paz. Hoy vamos a ver las lecciones 13 y 14. Entonces, estas ofrendas de paz están basadas en Levítico 3, versos 1 al 17. Y aparte de la introducción que hemos estudiado, vamos a seguir adelante pues con el estudio de ella. Ya hemos visto una parte que es la parte número que está en los versículos 1 al 5, que nos habla sobre las ofrendas de paz de ganado vacuno. Eso fue lo último que estudiamos y ahora vamos a seguir con las ofrendas de paz de ovejas. Y yo quiero también hacer una aclaración. Usted notará que mi estilo de predicar los días lunes y los días miércoles es otro. ¿Pero por qué? Porque la epístola de Santiago es exhortativa. El estudio de la vida de Cristo también es exhortativo. Estos estudios de Deuteronomio tienen otro estilo. Entonces, mi forma de enseñar es más como maestro que como orador. Yo no soy orador ni quiero darme el taco de un gran orador, no soy eso, pero quiero que entiendan que de acuerdo a lo que uno está enseñando, así es el estilo que se tiene que agarrar cuando se presenta palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir pues con las ofrendas de paz. Estas ofrendas de paz están contempladas en el capítulo 3, versículos 6 al 17. Ofrendas de paz de ovejas. Ofrendas de paz de ovejas. Otro tipo de animal que podría ofrecerse como ofrenda de paz era uno de ovejas. Y vamos a leer primeramente acerca de las ofrendas de paz de los corderos, que está en Levítico capítulo 3, versículos 6 al 11. Bueno, mire lo que dice. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Bueno, esto es lo que vamos a ver, hermanos, definitivamente sobre esta situación. Yo en este estudio voy a darles bastantes enseñanzas
bastantes aspectos que a nosotros precisamente nos ayudan a poder tomar en cuenta las situaciones que en aquel tiempo se dieron. En aquel tiempo me refiero cuando esto fue encaminado exclusivamente para para el pueblo de Dios, pues en otras palabras, el pueblo de Dios, las ofrendas de paz acerca de las ovejas. Bueno, mírenlo el versículo 6, lo que dice. Dice el versículo 6, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. O sea, las instrucciones relativas al sacrificio de una ofrenda de paz de ovejas comenzaron especificando que el animal ofrecido podía ser macho o hembra. Sin embargo, tenía que ser sin defecto. El texto continúa describiendo dos tipos de ofrenda, o sea, ofrendas de ovejas y, a saber, ofrendas de un cordero o una cabra. De ahí está comprendido en Levítico 3, todas estas aclaraciones. En los versículos 7 al 11, que ya hemos leído, las instrucciones para la ofrenda de un cordero aquí son las mismas que para la ofrenda de ganado vacuno de Levítico 3, 2 al 5. O sea, el israelita podía ofrecer un cordero de cualquier sexo, siempre que fuera sin mancha. A la versión del Rey Santiago dice, cuando ofreciere cordero delante de Jehová, había de poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda y luego la degollaría. Los sacerdotes rociarían su sangre sobre el altar alrededor. Y ahí está en el versículo 8. Ciertas partes del cordero que tenemos aquí en Levítico 3:10 habían de ser quemadas como ofrenda encendida para Jehová. Ahí lo ve en el versículo 11. En general, las partes del animal quemadas sobre el altar se asemejan a las requeridas anteriormente cuando se ofrecía una ofrenda de paz de ganado vacuno. Y esto lo vimos en los versículos 1 al 5. La diferencia es que la cola entera, la cola gorda, dice una versión, del cordero era removida a raíz del espinazo y quemada sobre el altar junto con las otras partes grasas del cordero. No había cola gorda en el ganado. Bueno, lo que se está considerando aquí es la oveja de cola ancha, que esta raza palestina de ovejas, fíjese bien, era una raza palestina de ovejas, tenía vértebras adicionales que hacían posible que sus colas almacenaran grasa corporal adicional. También dijo que esta parte del animal era estimada como una delicadeza desde la antigüedad, así se veía. Entonces, la cola en sí, miren qué dato más interesante les voy a dar. La cola en sí podía llegar a pesar más de 13 kilogramos. 13 kilogramos es 28.6 libras.
Pero aquí está diciendo, hermanos, que podía llegar a pesar más de 13 kilogramos, o sea, fácilmente esta cola podía llegar a pesar por lo menos de 30 a 32 libras o quizás más. O sea, era una cola gruesa. ¿Por qué era gruesa? Porque tenía gordura. Era una raza pues especial. ¿Ve? Entonces les doy estas aclaraciones porque es importante que entendamos esta situación. Usted ve animales, por ejemplo los gatos. En los gatos hay una diversidad de razas y hay unos que tienen colas muy gruesas. Tenemos que entender pues esa diversidad que se da. Bueno, entremos a ver las ofrendas de paz de las cabras, que esto está comprendido en los versículos 12 al 17. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiere que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Bueno, yo cuando estaba estudiando siempre me ha dado curiosidad, porque hay palabras que no son comunes para nosotros en nuestro idioma español. Y aquí hay una palabra que la investigué y es la palabra ijares. Allí está en plural, pero la palabra en singular es ijar. Entonces, ijar es cualquiera de las 2 cavidades simétricamente colocadas entre las costillas falsas y los huesos de la cadera. Ahí estaban colocados los ijares. ¿Ve? Claro, para ellos no era problema porque era su vida, pues. Entonces, cualquiera de las 2 cavidades simétricamente colocadas entre esas costillas falsas y los huesos de la cabeza, de la cadera, perdón. Hay un texto del libro de Job que dice en 15:27, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. ¿Ve? O sea, usted ya tiene una idea a dónde se estaba refiriendo Job. Bueno, en los versículos 12 al 17, que ya los hemos leído, yo solo me hago referencia a palabras claves. La regla general que aplicaba a una ofrenda de ovejas, que podía ser macho o hembra, pero que tenía que ser sin defecto, porque lo hemos visto en el verso 6, aplicaba también a una cabra. Ahí lo dice el verso 12. Entonces,
las instrucciones para la ofrenda de una cabra como ofrenda de paz son casi las mismas que las ofrendas de ganado vacuno, lo que vimos en el verso 1 de Levítico 3. Los versículos 13 al 16 casi exactamente duplican los versículos 2 al 5. Una diferencia es que las instrucciones para la ofrenda de una cabra dicen que el animal debía ser ofrecido haciéndolo arder sobre el altar como vianda. Lo dice ahí en Levítico 3:16, primera parte, y también lo dice en Levítico 3:11. Pero aquí quiero decir algo que es bastante necesario expresarlo. La mención de la vianda debe tomarse como metafórica, dado que Dios disfrutaba de tal sacrificio, era como vianda para él, o sea, satisfacía su hambre. Y mire, oiga la palabra hambre entre comillas. ¿Por qué le digo esto? Su deseo de que su pueblo fuera bendecido, pues. El hecho de que se dice que el sacrificio es vianda no debe interpretarse como que las leyes levíticas comparaban a Dios con los dioses adorados por los paganos. ¿Por qué? Porque se creía que los dioses paganos requerían comida física para sustentarlos. Es como, por ejemplo, esta costumbre en el país de México es muy fuerte, que el Día de los Difuntos, si no me equivoco, es el 2 de noviembre, le van a poner comida a las tumbas de los muertos porque necesitan comer. Son costumbres, son tradiciones. ¿Ve? Entonces hago esta aclaración para no confundir como que Dios necesitaba comida porque tenía hambre. No, acordémonos que Dios es espíritu y Dios no tiene necesidad de cosas materiales. El Señor Dios, en cambio, fíjese lo que vamos a ver, sustenta el universo, proporcionando todo lo que necesita para que este universo exista. Vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, y los versículos, vamos a leer los versículos 24 al 28. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese, póngale cuidado cuando dice como si Él necesitase de algo. Claro que no. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bueno, como Levítico 3:5, la referencia a un olor grato indica que el sacrificio agradaría a Dios.
Ahí lo dice en el verso 16 en la última parte. Los versículos 16 y 17 nos agregan información no revelada previamente, porque el pasaje afirma que toda la grosura es de Jehová, la parte C del verso 16, y que los israelitas no habían de comer ninguna grosura ni ninguna sangre. Ahí lo dice el verso 17. Entonces, la prohibición de comer sangre no era nueva. Ahí lo dijo desde Génesis capítulo 9, versículo 4. Sin embargo, la prohibición de comer grasas sí lo era. Por eso es que mire lo que dice, dando la aclaración, adelantándonos un poco, en Levítico 7, versículos 23 al 27. Habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerás o comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere, noten, qué duro, será cortada de entre su pueblo. No tendría bendición, y es más, ya he dicho en otras ocasiones que ser cortada de su pueblo era que tenía que matarse, pues. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. También prohíbe comer grasa y comer sangre. Y dice que la persona que lo hacía había de ser cortada de su pueblo. Entonces, si bien se encuentra en el contexto de sacrificar una cabra como ofrenda de paz, la declaración revela una regla general. Aunque el paralelo levítico que tenemos en 7:25 parece limitar la prohibición de la grasa a un animal que es sacrificado, la afirmación que hemos visto en Levítico 3:17 es más general en naturaleza. Entonces, así como a los israelitas se les prohibió comer sangre, también se les prohibió comer grasa. Se enfatiza pues el principio diciendo que era un estatuto perpetuo que continúa vigente por vuestras edades donde quiera que habitéis. Lo dice el versículo 17. ¿Qué es lo que podemos decir de todo esto? En otras palabras, mientras perdurara el pacto con Israel, el pueblo se abstendría de sangre y de grasa. Fíjense bien, se lo voy a repetir. Mientras perdurara el pacto con Israel, el pueblo se abstendría de sangre y de grasa. Bueno, entremos a ver ahora un aspecto muy importante, y esto es lo último en relación a las ofrendas de paz. Vamos a ver el significado de la ofrenda de paz. ¿Cuál era el significado de la ofrenda de paz? Eso es lo que veremos.
Bueno, las ofrendas de paz desempeñaron un papel importante en la vida espiritual del israelita individual. El capítulo 7, que veremos más adelante, identifica 3 tipos de ofrendas de paz. Número 1, ofrendas de acción de gracia. Número 2, ofrendas de voto. Y número 3, el sacrificio voluntario. Eso es lo que identifica el capítulo 7. Por lo tanto, un israelita podía ofrecer voluntariamente una ofrenda de paz en varias ocasiones. ¿Cuáles son esas ocasiones? Número 1, cuando él estaba especialmente agradecido. Yo estoy agradecido con Dios, le presento una ofrenda de paz. Y no tenía ni que pedirle permiso al sacerdote, sino que simplemente se sentía agradecido por un beneficio, una bendición recibida. Entonces yo le presento una ofrenda de paz. Número 2, cuando había cumplido un voto que había hecho al Señor. X voto: Señor, si tú me sanas a mi hija que está padeciendo de esto y lo otro, yo te ofreceré una ofrenda de paz. Su hija sanaba, entonces él tenía, mejor dicho, porque así lo había prometido, tenía que ofrecer esta ofrenda de paz de agradecimiento. Y número 3, cuando quería agradecer a Dios y celebrar la comunión que disfrutaba con otros en el Señor. O sea, él podía ofrecer una ofrenda de paz, pero a la vez, cuando ofrecía esta ofrenda de paz, la hacía en comunión con otros. Se gozaba, pues, en que esta ofrenda de paz la ofrecía con otros. Entonces, para las familias individuales, pues, la ofrenda de paz era el preludio de una comida festiva que se comía en el santuario o cerca del mismo. O sea, el que la ofrecía, como los participantes, o sea, los que él invitaba, tenían que tener una actitud totalmente reverente. No era una ofrenda como decir una comilona y saciarme y todo, sino que tenía que hacerlo con una actitud reverente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que las ofrendas de paz también fueron importantes en la vida pública de la nación. En la dedicación del templo se dice que, mire lo que dice Primero de Reyes 8:63. Ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, mire, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Primero Reyes 8:63. O sea, ¿qué es lo que se ve aquí? Que una multitud habría festejado con los animales sacrificados en esa feliz ocasión. ¿Ve? Hay que entender lo que fue una ocasión de felicidad. Y en esto evidentemente que redundaba su condición de obediencia a Dios, su condición de felicidad, que lo estaba haciendo en ofrecimiento a Dios. ¿Cuál era el significado básico de la ofrenda de paz? Bueno, destacaba el hecho de que el perdón de los pecados daba como resultado la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Se lo repito,
destacaba el hecho de que el perdón de los pecados daba como resultado la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Una celebración comunitaria de los adoradores, pues, que reflejaba la paz entre Dios y su pueblo y un estado de bienestar. Se sentían bien, pues, se sentían bien ofrecer este tipo de ofrenda de paz. Voy a terminar esta parte y sobre todo la lección sobre las ofrendas de paz con lo que voy a decir a continuación. Los principios que están detrás de las prácticas de este sacrificio sugieren que la ofrenda de paz fue bien designada. 1. Era utilizada tanto para celebrar como para mantener la paz. O sea, paz entre Dios y el hombre. Que no se le olvide esto. Paz entre Dios y el hombre. 2. Paz entre el hombre y el hombre. Paz entre el hombre y el hombre. Y 3. Paz en el hombre, o sea, paz personal, pues. Se lo repito, era utilizada tanto para celebrar como para mantener la paz. Paz entre Dios y el hombre. 2. Paz entre hombre y el hombre. Y 3. Paz en el hombre, una paz personal. Esos eran los propósitos que tenían las ofrendas de paz. El adorador que hacía la ofrenda buscaba el favor de Dios y pedía implícitamente perdón. Sin embargo, el mismo acto de traer tal ofrenda indicaba que él ya se sentía uno con el Señor. El mismo acto de traer la ofrenda indicaba que él ya se sentía uno con el Señor. Cuando comía su parte de la ofrenda con su familia y amigos en una comida fraternal, celebraba su unidad con los demás, una unidad que todos compartían debido a su relación con el Señor. ¿Ven? Debido a su relación con el Señor, compartían esta unidad. Tal comida contribuía a la promoción de esta unidad. La paz o el bienestar era tanto la razón como el resultado de la ofrenda de paz. O sea, se nos tiene que quitar de nuestra mente que ofrecían una ofrenda de paz como que fuera un rito. Dios me lo ha dicho que lo haga y yo lo hago y punto. No, habían situaciones internas, habían situaciones que realmente hacía que se hiciera la voluntad de nuestro Dios. Como usted puede ver, pues hay realmente una diversidad de lecciones que se aprenden pues de estas ofrendas de paz y sobre todo de todas las ofrendas que se ofrecen aquí en el libro de Levítico. Voy a terminar pues aquí con esta parte y luego en la hora del sermón voy a comenzar con otra clase de ofrenda. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Siempre les recuerdo el día de mañana la lección número 23 de la epístola de Santiago a las 5 de la tarde. Siempre todos quedan muy invitados. Pero mientras tanto, agradezcamos a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has permitido el estudio de tu palabra a través de este libro bello de Levítico
que nos enseña tantas cosas maravillosas. Gracias por ello. Permite que cada hermano y hermana oyente sea muy beneficiado. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.